Nosotros somos Gustavo Pérez, Gustavo en Bienestar y José Manuel Marín. Liderando mi Mundo. Y bueno, ya arrancamos con este proyecto Liderando mi Mundo en Bienestar, hablándoles de un libro súper interesante, Hábitos Atómicos, escrito por ¿quién? Por James Clear. Y fue un libro que José Manuel Marín sugirió para compartirlo, para conversarnos. Y nace la idea de compartirlo con ustedes, de las reflexiones y los aprendizajes y todo lo que llegamos a descubrir durante esta lectura. Y es algo tan maravilloso que lo queremos compartir con ustedes, iniciando el primer podcast del año de Liderando mi Mundo en Bienestar. Año 2024, así que bueno, preparado para que empiecen también a adquirir todas estas herramientas para mejorar esos hábitos que nos llevarán a cumplir esas metas y sueños que queremos alcanzar en este 2024. Porque siempre iniciamos el año soñando con cosas, ¿verdad? Iniciamos el año, yo este año voy a hacer esto y voy a hacer esto, y este año sí lo logro, y este año sí lo hago. Y cuando llega diciembre, ¿qué pasa? No logramos las metas deseadas. ¿Qué nos pasó? Eso pasa por a veces no dar esos pasos ideales, ese paso a paso para llegar a ese resultado que queremos. Pero vamos a comenzar. ¿Qué nos dejó el libro? ¿Cuál es la introducción? ¿Qué quiere mostrarnos este autor en este libro llamado Hábitos Atómicos? Hábito es esa conducta que yo repito de forma constante, que es parte de mi rutina, que es rutinaria y que la hago también de forma automática. A veces hacemos las cosas de manera inconsciente, de manera automática. Dice muy bien una frase en este libro de Hábitos Atómicos, que mientras tú lo consciente no lo cambies a inconsciente, lo inconsciente controlará tu vida y a eso lo llamarás destino. Entonces es cambiar el chip de reconocer cuáles son esos hábitos que tú haces de manera inconsciente y qué te hace a ti ser un mal hábito o ser un buen hábito. Claro, que todos queremos tener buenos hábitos y terminamos haciendo cosas que no son tan positivas o que no nos traen resultados tan positivos a nosotros, ¿no? Y dice este autor, James Clear, que el cerebro es un gran ahorrador de energía. Y tiene lógica, José Manuel. No sé si tú sabes que el cerebro consume el 25% de la energía que genera todo el organismo. Sí, Es un órgano tan pequeñito que consume la cuarta parte de la energía de todo nuestro cuerpo. Entonces el cerebro, para ahorrar el consumo de energía, empieza a generar hábitos que son estas respuestas automáticas que vamos teniendo, ¿no? Como cuando estamos aprendiendo a manejar bicicleta, ahí pensamos todo, pero después nos montamos y no estamos pensando en lo que queremos hacer. Igualmente cuando nos levantamos, vamos al baño, nos cepillamos los dientes, eso no lo estamos pensando, lo estamos haciendo de manera automática porque ya está grabado en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es cambiar el chip de reconocer cuáles son esos hábitos. ¿Cómo llegamos a adquirir ese hábito? Que él lo explica muy bien. Ah, claro, cómo se forma el hábito. Él dice que el hábito, y atención aquí porque esto les va a dar pistas de por qué están haciendo las cosas que hacen. Que a veces decimos, pero ¿por qué si esto es negativo para mí yo lo sigo haciendo? Todo hábito comienza con una señal. Hay un disparador, algo allí que se dispara. Por ejemplo, suena La alarma. la notificación del teléfono de que llegó un mensaje. Entonces la segunda fase para crear el hábito es el anhelo. O sea, se despierta una necesidad en mí, quiero saber qué dice, quiero saber quién escribió, quiero saber qué dice ese mensaje. Al anhelo va una respuesta, una conducta. ¿Qué hago? Agarro el teléfono y lo reviso. Y luego viene la recompensa. Ah, ya satisfice el anhelo, ya logré saber qué era lo que quería decir, lo que decía el mensaje. Entonces todo hábito se forma con ese ciclo. Hay una señal, un anhelo, algo que quiero, una respuesta, lo que hago, y la recompensa o lo gratificante, la gratificación, lo que yo tengo a cambio de ejecutar esa conducta. Sí, y entonces tenemos que reconocer, y ahí lo explica muy bien el autor, que todo comienza desde la emoción, de cuál es ese anhelo. Por eso es que tienes la señal, estás atento. Entonces te emocionas para saber y reconocer cuál será la respuesta. Todo ese paso desde la señal, el anhelo y la respuesta es ese sentimiento que llega a tu pensamiento para tú actuar, para que tú empieces con tu comportamiento. Si tú tienes una recompensa desde esas etapas, tú quieres volver a repetir el hábito. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra a hacer esas cosas que te dan placer, que te dan
esa dopamina o esa felicidad, esa alegría que tú quieres. Entonces es reconocer qué hábitos estás adquiriendo y prestar atención de que todo comienza con una señal, luego con un anhelo, un deseo de hacer las cosas, para luego encontrar la respuesta y saber que si hay una recompensa, tú quieres volver a repetir ese ciclo. ¿Qué pasa a veces? La señal es me siento triste. El anhelo es quiero sentirme bien. La respuesta que hago es comerme tremendo pedazo de torta de chocolate. Y la recompensa es me sentí bien. Pero el cerebro busca eso, busca el placer momentáneo. Busca el placer ya, sentirme bien ya. Porque eso de hacer algo ahorita para sentirme bien 3 meses después, como que no va mucho con lo que somos como seres humanos. Entonces nos toca buscar qué gratificaciones inmediatas podemos obtener que sean de algo saludable. Totalmente, ¿no? Y también pasamos a ese punto de que la persona que queremos ser es de lo que él explica de las capas o los niveles del cambio de conducta, ¿no? Supongamos que tenemos una cebolla. Entonces todo lo que nosotros queremos alcanzar es la meta, es el resultado. Luego del resultado es reconocer cuál es ese proceso, cuál es el sistema, cuál es ese paso que te vaya a llevar a esa meta o a ese resultado que tú quieres alcanzar. Y luego lo más importante, y por eso es que a veces fallamos o fracasamos en no adquirir ese hábito, no alcanzar esa meta, es ser la persona que te quieres convertir. Eso tiene que ver con nuestra identidad. Primero en el ser, luego en hacer y luego en esos resultados para alcanzar la meta deseada, el objetivo. Y hay un ejemplo para eso, porque el autor dice que cuando lo que estoy haciendo no es congruente con quien yo creo que soy, esa conducta se extingue y no la voy a repetir. Entonces es típico que yo en enero quiera rebajar unos kilos o quiera alcanzar mi peso ideal. Entonces me propongo como meta hacer ejercicio. Pero en mi cabeza yo me defino como alguien flojo, como alguien que no le gusta hacer ejercicio, como alguien que no le gusta salir a correr. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a hacer ejercicios si me estoy definiendo como alguien que no le gusta hacer ejercicio? Claro que sí, uno tiene que ser congruente con lo que está haciendo. Esto que yo estoy haciendo me va a llevar a convertirme en la persona que yo quiero y deseo ser. O estás pensando en la meta, en el resultado y también en cambiar los sistemas, pero no estás cambiando tus creencias, no estás cambiando tu mentalidad. Y ahí es donde tenemos que reforzar y cuáles son esos pasos para yo convertirme en esa persona ideal. Trabajar en nuestra identidad. Y para eso tenemos un paso a paso, ¿verdad? Que son 4 leyes del cambio de conducta. las 4 leyes del cambio de conducta que el autor lo menciona en este libro de Hábitos Atómicos. La primera ley del cambio de conducta, hacerlo obvio. Hacerlo obvio, hacer tus hábitos obvios. Bueno, es que lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuáles son nuestros hábitos. Hábitos buenos y hábitos malos. Escribir qué hábitos utilizas diariamente. Desde levantarte, desde cepillarte los dientes, desayunar. ¿Qué haces? ¿Para qué? Para que tú tengas una conciencia y reconozcas cuáles son tus buenos hábitos y cuáles son tus malos hábitos. Luego de eso, para hacerlo obvio, es muy importante también es plasmar cuáles son esos hábitos que tú quieres implementar. Y él lo menciona en el libro, ley de implementación o implementar un nuevo hábito. ¿Sí? Porque todos tenemos hábitos. Ya una vez que tú lo haces de manera consciente, es hacer hábito o hábito actual para luego agregar un nuevo hábito. Es hacerlo obvio. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio y tú todos los días tienes algo que hacer, una rutina diaria, después de alguna rutina que tú hagas, por ejemplo, después o antes de bañarte, puedes hacer ejercicio. Eso es hacerlo obvio. Eso es implementar un nuevo hábito. Y otra cosa importante que él menciona ahí en hacerlo obvio es ponerle lugar, ponerle fecha y ponerle acontecimiento a ese hábito que tú quieres implementar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer muchísimas cosas, pero no tenemos claridad en esa actividad. A veces pensamos que es falta de motivación, pero él lo dice muy bien, es muy claro. Es falta de claridad, es falta de enfoque, es falta de hacer esa actividad, hacerlo obvio. Empezar a hacer ejercicio. Bueno, yo voy a empezar a hacer ejercicio todos los lunes
a las 4 de la tarde en la sala de mi casa. Lugar, Ujú. el tiempo y hacerlo obvio. ¿Qué más podemos implementar para hacer ese hábito obvio? Fíjate que él habla allí de algo que a mí me pareció súper interesante, que hacen los choferes o los conductores de los trenes del metro de Japón. Que ellos todo lo que están haciendo lo dicen. Ahorita estoy entrando a la estación, estoy viendo el reloj, estoy apretando el botón rojo, estoy apretando el botón verde, estoy girando la palanca, y eso es una forma de ir haciendo hábito el hábito, irlo haciendo consciente también, repasarnos lo que estamos haciendo. Entonces en ese hacerlo obvio es hacer visible que yo pueda cumplir ese hábito. Si yo me propuse hacer ejercicio, pues entonces yo pongo la ropa de hacer ejercicio frente a la cama donde la vea clarito. Y por eso funciona esta estrategia que llaman el mapa del tesoro, el mapa de los sueños, donde tú haces tu cartulina, tienes tus metas y la pones allí enfrente, porque estás todo el tiempo recordándote hacia dónde tienes que enfocarte, ¿no? Y La segunda ley de cambio de conducta es hacerlo atractivo. hacerlo atractivo, que Hacerlo me guste, atractivo, que me guste, llame, que me llame la atención. que lo quiera, que lo desee. Entonces hacerlo atractivo puede ser comenzar a visualizarlo en mi cabeza, José Manuel, y verme disfrutando de eso, disfrutarme del cuerpo que quiero tener, o verme disfrutando del carro que me planifiqué comprar, o verme firmando el libro que quise escribir este año. Hacer atractivo, que eso que yo, esa conducta que yo quiero hacer, sea atractiva para mí, porque si no es atractivo no lo voy a cumplir nunca. Sí, y es importante que también él menciona que para hacerlo atractivo, no todo el tiempo o no va a ser fácil cambiar esos malos hábitos o esas conductas que no te llevan a ser la persona que tú quieres ser. Y por Ujú. eso él habla de para uno automotivarse es hacer de ese hábito que yo necesito hacer antes después de hacer ese hábito que necesito hacer algo que yo quiero hacer, algo que me guste, algo que disfrutes. De repente te gusta ver series en Netflix o películas, eso no está mal, lo importante es que eso no te atrape como un mal hábito y dejas de hacer cosas importantes para cumplir Ujú. esas metas y esos resultados que tú deseas ya. Lo interesante de esto es cómo tu cerebro comienza a asociar esa actividad que estás instaurando como hábito con lo que viene después, que es el disfrute de otra cosa, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, que cuando hay algo que nos desagrada hacer, qué sé yo, sacar la basura, lavar el baño, lavar la olla donde cocinamos avena, hacer un informe, es ver qué resultado me trae a mí o qué beneficio me trae realizar esa actividad. Y en estos días veía un video en Instagram de una persona que decía cómo lo convencieron de hacer ejercicio. Y decía, es que me decían, para verte mejor, y no me convencía hasta que llegó un entrenador y me dijo, a ti te conviene hacer ejercicio para que a los 80 años puedas bañarte tú solo y puedas limpiarte el trasero tú mismo. Wow. Entonces fíjate cómo a través de, bueno, no quiero depender de nadie, si yo quiero ser independiente y mantener mi independencia durante toda mi vida, entonces me enfoco en cuidar mi cuerpo porque sé que voy a tener eso. Entonces, ¿cómo lo hago atractivo? Viendo el beneficio, viendo lo bonito que me trae allí. Viendo el beneficio. Entonces ya Ujú. sabemos que lo primero para cambiar un hábito es hacerlo obvio, luego hacerlo atractivo y lo tercero es hacerlo sencillo. ¿Cómo podemos hacer un hábito sencillo, Gustavo? Teniendo todo a la mano, si yo quiero tener una alimentación más saludable, entonces yo puedo tener ya todo listo, la comida en la nevera, solamente de agarrarla y comérmela. Si yo quiero hacer ejercicio, pues tengo la ropa preparada al lado de la cama. Apenas me levanto, me pongo la ropa. Es decir, buscar la forma que cumplir con esas tareas que me van a llevar a generar ese hábito, que me van a llevar a lograr esa meta, sean lo más fácil para mí, porque el cerebro está diseñado para lo sencillo, para buscar el placer, para huir de lo que no nos gusta, para hacerlo lo que es agradable, lo que es facilito. A todos nos gusta lo fácil. Entonces lo que pasa es que nos han metido el chip de las cosas hay que lograrlas con sufrimiento, con dolor, y si lo hacemos sencillo funciona mejor. Sí, y él dice muy bien en el libro que aquello que tú disfrutes hacer lo quieres repetir y aquellos que Ujú. tú evites hacer es Lo prácticamente dejas un de hacer. castigo o lo dejas de hacer. Entonces, hacerlo sencillo, él también menciona la ley de los 2 minutos, ¿sí? De eso que tú quieres implementar
nuevo en tu vida o ese nuevo hábito es qué cosas puedo hacer en 2 minutos que me lleven a esa meta o a ese resultado que yo deseo. Si yo quiero hacer ejercicio, pero tú no has hecho ejercicio o tienes tiempo sin hacer ejercicio, puedes comenzar con algo muy sencillo de una actividad de 2 minutos que refuercen esa identidad y que tú tengas conciencia de que estás por buen camino porque estás haciendo un paso a la vez, un paso sencillo para llegar a ese hábito. El ejemplo más sencillo de tú, por ejemplo, empezar a escribir o 5 minutos hacer ejercicio o 2 minutos es más que suficiente para tú reafirmar tu identidad. Y las estrategias que tú te busques para reforzar tu identidad, porque la sugerencia de él que a mí me encanta y es una de las lecciones con las que me quedé, es el ser. ¿Quién tienes que ser para lograr lo que quieres lograr? Porque si tu meta es escribir un libro, entonces tú tienes que convertirte en un escritor. Si tu meta es bajar de peso o tu meta es hacer ejercicio, tienes que convertirte en alguien que disfrute y que le guste hacer ejercicio. Y hace ratito conversábamos, previo a la grabación, de esa sugerencia que le quedó a José Manuel del libro, ¿no? De no fallar 2 veces a la actividad. Si te propusiste hacer ejercicio y hoy no tienes ganas de hacerlo, pues por lo menos ve al gimnasio o ve al sitio donde haces ejercicio y 5 minutos de algo, para que te refuerces la identidad de que eres alguien que va al gimnasio o que eres alguien que hace ejercicio, así le dediques poquito tiempo. Sí, y también, y hablando un poco de hacerlo atractivo, que me estoy acordando ahorita que él menciona, que también es importante estar en un grupo o en una comunidad que también esté enfocada en esa meta o en ese resultado que tú quieras alcanzar, o la comunidad o el grupo donde nosotros nos relacionemos. Eso también va a influir en nosotros, sea negativo o sea positivo. Si quieres ser escritor, si quieres ser una persona, lo que tú quieras hacer, esa meta que tú deseas, también busca o encuentra una comunidad o un grupo que eso te va a motivar y hacer de ese hábito más atractivo y también hacerlo más sencillo. De ellos. ¿Y cuál sería el cuarto paso para el cambio de conducta, José Manuel? Totalmente. Bueno, antes de decirte sobre el cuarto paso, la ley del cambio de conducta, también quisiera mencionar que él lo dice en el libro, que para una identidad de un grupo también refuerza la identidad individual. Correcto. ¿Sí? Y ahora sí pasamos a la cuarta ley del cambio de conducta, que es hacerlo satisfactorio. ¿Sí? Gratificante. Que lo disfrute, que lo goce, ¿no? Que tenga mi sistema de recompensas. Que me premie, que descubra el beneficio, que lo celebre. Lo importante es celebrar cada paso que estamos dando. A veces decimos que damos pequeñitos pasos, no. O sea, cada paso te saca de donde estás y te acerca a donde quieres estar. Entonces celebra cada paso. Si hoy hiciste 3 flexiones de pecho, celébralo. Si hoy escribiste una página o un párrafo de ese libro que quieres escribir, celébralo y reconócetelo. Sí, totalmente. Y él menciona que también, aparte de nosotros automotivarnos, es buscar ese amigo, ese familiar o esa persona que también te aplauda esos pasos que estás dando, reafirmen ese compromiso y te aplaudan, porque qué chévere es que tú estés dando pasos y algún familiar, algún amigo te recuerde todas esas cosas que has hecho para llegar a alcanzar esa meta. Porque además recuerda que un hábito solamente se instaura si llegas a ese cuarto nivel, que es la recompensa. Que por eso a veces persistimos en hábitos negativos, porque tenemos la respuesta inmediata. Puede ser que comerme una torta de chocolate como la de Matilda, completica, no sea muy sano, pero me satisface en el momento. O sea, no veo a largo plazo el daño de diabetes o de obesidad o de todas las cosas que puede causarme, sino lo que me está ocurriendo. También pasamos a la inversa, ¿no? A la inversa de cómo podemos evitar un mal hábito o quitarnos hábitos negativos. Si para poner un hábito positivo, lo primero es hacerlo obvio, para quitarnos el hábito es hacerlo invisible, no verlo. No verlo, que la señal no se dispare, que no exista esa señal que detona la activación de ese hábito. Sí, si tú, por ejemplo, tienes el hábito de estar todo el tiempo en las redes sociales, puedes, y también muchas personas que nos están viendo y escuchando, puedes dejar el teléfono en otra parte del cuarto cuando vayas a hacer esa actividad
o ese nuevo hábito que tú quieres implementar. Ujú. O darle tu teléfono a otra persona, o apagar el teléfono también, Ujú. apagar los datos, el wifi, para tú concentrarte en esa actividad que tú tienes que realizar. Hacerlo invisible, que tú no veas ese anhelo o esa señal que dispara el cerebro para tú seguir de manera automatizada ese mal hábito que tú has adquirido. La segunda ley del cambio de conducta de manera invertida es hacerlo poco atractivo. ¿Cómo podemos hacer poco atractivo una... Hacerlo que nos desagrade lo que está ocurriendo allí. Si, por ejemplo, me gusta... aquí me perdí, José Manuel. Yo digo que él menciona Corte. de los beneficios Ujú. de hacer un buen hábito y los beneficios que te llevan a no ser esa persona desde ese mal hábito. Eso más que todo tiene que ver con las creencias o los prejuicios. Es trabajar nuestra identidad, es trabajar nuestro ser. Porque si yo sé que seguir fumando a la larga va a empeorar mi situación de salud, es reconocer esa creencia, esa identidad a futuro para hacerlo poco atractivo. Creo que una forma, José Manuel, de hacerlo poco atractivo también es el tercer paso a la inversa, el hacerlo difícil, Hacerlo difícil. ¿no? Si lo que me gusta es revisar el teléfono, entonces yo me lo pongo difícil y lo escondo en una gaveta. Por ejemplo, juegas muchos videojuegos y tienes la consola ahí, quita la consola, guarda en La la desinstalo gaveta todo y lo guardo. y lo guardas. Si me gusta. Sí. Y otra de los cambios de ley de conducta de manera invertida es hacerlo poco insatisfactorio. ¿Sí? Que a lo mejor tú lo veas O desagradable. sea que sería como buscarte un castigo por hacer por hacer ese hábito. O sea, si reviso redes sociales, mi castigo va a ser no comerme el chocolate de la tarde. Exactamente. Exactamente. Y bueno, ya llegando aquí a estos leyes de cambio de conducta de manera invertida, podemos hablar de las reflexiones que nos dejó este libro de hábitos atómicos, que hemos aprendido nosotros y qué herramientas hemos utilizado para implementar ser esa persona que queremos. A mí me está funcionando, José Manuel, y es algo que ya yo empecé a implantar desde que hice la lectura del libro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy uniendo el hábito o haciendo que el hábito de hacer ejercicio desencadene a otro hábito. Por ejemplo, si me baño todos los días, cosa que hago generalmente a diario, antes de bañarme hago ejercicio. Bueno, una de las cosas que yo he hecho también de hacerlo obvio es pegar ese mapa de sueños o pegar esas acciones diarias que yo quiero implementar en mi día a día para llegar a esa identidad o esa persona que yo quiero ser. Ejemplo, leer todos los días, agradecer todos los días, que por más que nosotros lo recomendamos siempre, muchas veces, que él habla de para hacer ese hábito sencillo o más sencillo, es reconocer cuáles son mis habilidades o cuáles son tus habilidades, cuáles son las cosas que se te hacen mejor, tus capacidades para tú implementar ese hábito. Porque si tú a lo mejor quieres tener un nuevo hábito, pero no tienes las capacidades o las habilidades para llegar a hacer ese hábito rutinario diariamente, es mejor reconocer cuáles son esas habilidades, esas capacidades, para tú implementar esos nuevos hábitos que tú quieres hacer diariamente. Y sobre todo, que ha sido una de mis grandes reflexiones con el libro, es el enfoque en el ser, ¿no? En quién tienes que ser, en ese tema de la identidad, para que el hábito pueda instaurarse en ti. En quién te tienes que convertir, qué cosas tienes que hacer en ti, y parte de eso inicia con reconocer mis habilidades. Y además con saber en qué debo fortalecerme para poder llegar a hacer eso que yo quiero hacer. Sí, también es lo que tú me habías comentado que querías explicar, era referente de ponerse en marcha y actuar, que es algo totalmente distinto. ¿Sí? Sí, porque el autor habla de que a veces sentimos que estamos haciendo cosas porque las pusimos en marcha. Pero él habla de esa diferencia entre poner en marcha y tomar acción. O sea, tomar acción es hacer ya. Poner en marcha es iniciar un proceso y bueno, ya eso está iniciado, pero no voy haciendo las actividades que tengo que hacer. Entonces, si yo quiero ser más saludable, entonces poner en marcha busqué una lista de nutricionistas.
y sé cuáles son todos los nutricionistas de Caracas, ya yo puse en marcha eso. Ahora, tomar acciones, yo llamo, hago la cita, voy a la consulta, compro el mercadito con lo que me recomendaron y comienzo a hacer mi régimen de alimentación saludable. Exacto, es como decir un ejemplo, ponerte en marcha es querer hacer ejercicio, ir al gimnasio, pagar la mensualidad, pero ponerte en acción es ir al gimnasio todos los días para implementar ese hábito de hacer ejercicio. Otra de las cosas que me dejó el libro de manera de reflexión es el proceso, ¿no? Es el proceso que no importa si tú llegas a equivocarte un día, a fallar un día, pero darte ese obligatorio, darte la obligación de no fallar 2 veces, de que es normal en el proceso de que tú falles una vez. Mejor puede ser que quieras bajar de peso o tener una dieta, pero en los 5 días lo hiciste bien y al 6.º día te comiste una torta de chocolate, no pasa nada, ¿sí? Lo importante es no rendirte, seguir adelante. Como la filosofía de los alcohólicos anónimos, ¿no? Un día a la vez, solo por hoy no lo voy a hacer, entonces solo por hoy voy a escribir, solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy, y cada día Y bueno, ya lo saben, entonces queremos anunciar que tenemos una actividad, un taller. ¿Cuándo va a ser el taller, Gustavo? 3 de febrero. 3 de febrero. 3 de febrero. Porque estamos seguros que tú vas a querer profundizar en todo lo que hemos hablado aquí. Sobre todo vas a querer saber cómo aplicar todo esto en tu vida. Cómo aplicar tus nuevos hábitos en tu vida, nuevos hábitos positivos, o cómo evitar esos malos hábitos. Entonces vamos a estar en nuestras redes sociales, Gustavo en Bienestar, Liderando Mi Mundo, mencionando cuál va a ser ese taller sobre esos hábitos atómicos, o el nombre que le vamos a colocar a ese taller, para que tú también puedas compartir con nosotros y adquirir todas esas herramientas que hemos dado un abre boca en este primer podcast, primer episodio de Liderando Mi Mundo en Bienestar con el libro de hábitos atómicos. Yo creo que las personas entendieron, ¿verdad? Yo creo que sí. De todas maneras, preguntas déjenlas aquí en la casilla de los comentarios. Recuerda suscribirte, tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones y déjanos tu comentario. ¿Qué te ha parecido esta conversación? ¿Qué aprendizaje te quedó? Y cualquier pregunta que quieras hacer, déjala escrita por ahí en los comentarios. Y nos vemos en un próximo podcast donde estaremos hablando y conversando sobre otro libro maravilloso que vamos a leer para nosotros dar todos esos aprendizajes para mejorar nuestra vida y seguir liderando nuestro mundo en bienestar. Gracias, Gustavo. Gracias, José Manuel. Chao, chao y los abrazo en bienestar.